Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a hablar del testeo avanzado en Angular. Vamos a repasar la aplicación que gestiona las tareas de un equipo de desarrollo. Tenemos aquí la aplicación levantada. Vamos a crear una nueva tarea que sea, por ejemplo, aprender a testear muy bien en Angular. Estará en la iteración 6. No la vamos a asignar a nadie por el momento y le vamos a poner como fecha 15 de octubre, que será mañana, en el momento de hacer el video, y lo vamos a dejar en 0% de cumplimiento. ¿Sí? Una vez que tenemos la tarea creada, podemos asignársela a cualquiera de estas amables personas, por ejemplo al señor Rasta, y una vez que la asigné a Nahuel, la puedo marcar como cumplida. Podría desasignarla, pero la vamos a marcar como cumplida, y así se termina el circuito por el momento. Repasemos cómo es la arquitectura del frontend en la página principal, la que muestra toda la lista de tareas. Tenemos la vista en HTML, el CSS lo dejamos aparte. Tenemos por supuesto también el componente de Angular escrito en TypeScript, que va a utilizar como dependencia al router para poder luego ir hacia la página, por ejemplo, a la que crea una nueva tarea, o bien a la que nos permite asignar una persona a una tarea. Además de esa dependencia, también tenemos el objeto tarea service, que es el que encapsula todas las llamadas asincrónicas hacia nuestro backend, mediante el objeto HTTP client, que devuelve en principio observables. Y por último tenemos el objeto de dominio tarea, es el que nos sabe decir si una tarea se puede cumplir, si se puede asignar, si se puede desasignar, entre muchas otras cosas. Si ahora hacemos un análisis de cuáles son nuestros componentes versus cuáles son los componentes de terceros, en azul vamos a marcar todos los que nosotros desarrollamos. En rojo, en este caso, está router, que es dado por la biblioteca de Angular, y HTTP client, que viene a partir de la biblioteca RxJS. Entonces, ¿cuáles son los componentes que van a hacer subir nuestro porcentaje de cobertura? Todos los que vamos a tratar de utilizar tal cual los definimos. Todos estos. En cambio, para el router y para el caso del HTTP client, lo que vamos a hacer es trabajar con espías que pueden transformarse en stubs o en mocks dependiendo del tipo de testeo que hagamos. Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto al backend, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con datos controlados. ¿Por qué? Supongamos que estamos en una sesión que le pega al backend real y nuestros tests de frontend también le pegan al test real. Y lo que estamos testeando es que podemos cumplir la primera tarea. ¿Por qué? Porque asumimos que la primera tarea por defecto está al 0%, ¿no? Entonces el botón de marcarla como cumplida está habilitado. Entonces yo hago clic acá desde una sesión y mando a correr los tests, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el icono de cumplir la tarea ya no va a estar disponible y por lo tanto el test de frontend va a fallar. Por ende, lo que nosotros necesitamos hacer es no llamar al backend de verdad y trabajar con un objeto HTTP client que no vaya al backend, sino que esté controlando los resultados que va a mandar, de manera de poder esperar siempre el mismo resultado. Vamos a construir nuestro primer test. Para eso vamos a cumplir la primera tarea que venga del backend, de un backend que no es el real sino el ficticio, recordamos. Entonces, lo que vamos a hacer es devolver una lista de tareas en la cual la primera tarea tiene que no estar al 100%, pero sí además tiene que tener una persona asignada, porque de lo contrario no se va a poder cumplir, no va a aparecer el icono para marcarla como cumplida. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el botón con el iconito para cumplir la tarea, simular que se hace clic en ese botón, y luego lo que tenemos que probar es que el binding entre el objeto de dominio, el componente de Angular, y la vista funcionan bien, porque el objeto de dominio pasa el porcentaje de cumplimiento al 100%. Eso se refleja en el componente que está observando los cambios y le avisa a la vista, y la vista muestra no 100 sino 100,00, porque además hay un pipe que es el pipe built-in
que formatea el número con dos decimales. Es decir, es un test bastante completo en cuanto a entre solitario y social, es un test bastante social. Y por último, lo que vamos a hacer es chequear que dentro del service estemos mandando el pedido de actualización de la tarea con ese porcentaje en 100%. Estamos en Visual Studio Code, en particular dentro de este archivo que va a definir el espía sobre el objeto HTTP client que va a simular la llamada a nuestro backend. Tenemos para eso una lista de tareas que acabamos de crear. No es una lista de objetos de dominio tareas, sino que, bueno, construimos las tareas y después las convertimos a JSON porque eso es lo más fácil. Y también tenemos una lista de usuarios, ahora sí ya con un formato de JSON porque es bastante simple. Y lo que tenemos que hacer es definir el comportamiento de este objeto simulando ser el objeto real, que es el que vamos a inyectar cuando levante la aplicación de verdad en nuestro tarea service. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir un espía para nuestro objeto HTTP client. Vamos a exportar una constante HTTP client spy. Ese objeto no va a ser importado de ningún lado, sino que estamos definiéndolo aquí mismo, y lo que tenemos que hacer es pedirle a Jasmine, que es el framework de espía que vamos a estar utilizando, que cree un objeto basado en HTTP client y que trabaje con tres métodos: get, put y post. ¿Por qué esos tres métodos? Porque si te fijas acá, el crear tarea delega el método post en HTTP client, el método que actualiza la tarea hace una llamada put, y por último la búsqueda de las tareas termina enviando el mensaje get. Y acá, para recuperar todas las tareas, también hacemos un get. En el repositorio final vas a ver cómo se implementa el post. Acá lo que nos interesa en particular es definir cuál va a ser la lista de valores que vamos a estar devolviendo para el método que devuelve, por ejemplo, todas las tareas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer? Porque tenemos un método get para devolver todas las tareas y otro método get que lo vamos a necesitar, por ejemplo, para asignar una persona a una tarea, que también hace una llamada get, pero con otros parámetros. Bueno, para eso justamente el HTTP Client Spy de Jasmine nos permite decir que vamos a generar un stub, ¿no? O vamos a devolver los resultados del método get con los siguientes argumentos, ¿no? O sea, cuando tengamos los siguientes argumentos, y aquí vamos a aprovechar para trabajar con REST Server URL, que es una constante. Si le damos F12, fíjate, ¿no?, que esto está encapsulando una constante que eventualmente se podía externalizar, y etcétera, etcétera. Pero además lo que nosotros necesitamos es definir que cuando nos pidan todas las tareas, esto es barra tareas, lo que vamos a hacer es devolver como valor, bueno, acá tenemos que devolver, recordamos, un observable, ¿no? Un observable de, perdón, estoy mal ubicado, un observable de una lista de tareas JSON, ¿no? La lista de tareas JSON es justamente representada, está en esta constante tareas stub, ¿no? Ahora, si yo hago esto, hay algo muy malo que va a estar pasando, ¿sí? Y es que no me está avisando el compilador, ¿no?, pese a ser TypeScript y pese a tener un montón de chequeo de tipos, que lo que estoy devolviendo no es un observable, es una lista de tareas JSON hecha y derecha, ¿no? Entonces, para poder convertirla en un objeto observable, lo que vamos a hacer es pedirle a observable que construya un observable con esta lista, ¿no? De la misma manera que hacíamos por ahí promise.resolve, acá invocamos a la función of, que es propia de RxJS. Vamos a eliminar este import que no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, de esta manera estamos controlando el valor que va a devolver el HTTP Client Spy cuando se invoque. De la misma manera, cuando
alguien me pida, por ejemplo, tareas 1, ¿sí? Le puedo dar la tarea principal, ¿sí? Esta es otra forma de lograr que se controle el valor que yo le quiero dar. Podríamos hacer lo mismo con un get de tareas de 2, ¿sí? Bueno, por último, lo que vamos a hacer es que cuando llamen al método put, lo que vamos a hacer es devolver la tarea principal, pero nuevamente, ¿no? El método put de HTTP client devuelve, como sabemos, un observable. Entonces acá también tendremos que pedirle que devuelva un observable de tarea principal. Y para entender cómo tiene que funcionar nuestro test, qué mejor que preguntarle a la misma aplicación. Entonces, activemos las herramientas de desarrollo con F12 y vayamos a navegar justamente al botón que nosotros queremos acceder, ¿no? Este botón es el que permite marcar una tarea como cumplida y tiene un data test ID que es cumplir _1, ¿sí? Vayamos a este otro botón, el que permite cumplir esta otra tarea, ¿no? El data test ID es cumplir _3, es decir, que lo que estamos teniendo aquí es un data test ID que se forma en base al string cumplir underscore y el ID de la tarea. ¿Sí? Entonces eso debería poder reflejarse acá cuando nosotros vayamos al componente de HTML de tareas y en particular acá tenemos ese botón, no, perdón, es este botón, el que permite cumplir la tarea y que justamente tiene definido ese comportamiento. Por otra parte, cuando yo hago clic en cumplir, fíjense que ahora tengo un 100,00 dentro de este span cuyo data test ID es porcentaje _1, ¿sí? Y algo importante, chequeemos que siempre sea porcentaje underscore y el ID de la tarea. Entonces ya tenemos más o menos el flujo de lo que nosotros queremos conseguir. Muy bien, llegó la hora de la verdad. Entonces tenemos un método, una función en realidad, getByTestID, y hemos dicho que teníamos el data test ID cumplir underscore y el ID de la tarea que nos va a permitir acceder al botón para disparar el cumplimiento de dicha tarea. Entonces, getByTestID nos devuelve el elemento dentro del DOM, dentro de nuestra aplicación, que va a ser en este caso un botón, así que podemos disparar el evento click. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, podríamos esperar que al buscar el porcentaje, nuevamente recordemos, ¿no? Porcentaje _1, eso que nos devuelve el span dentro del DOM. Si le pedimos el text content, eso debería darnos, con un poco de suerte, 100, ¿sí? En realidad, claro, no es 100, sino no es el número 100, sino es un string 100,00. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a disparar la ejecución de los tests, con lo cual vamos a levantar un navegador y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Bueno, muchas cosas deberían pasar, pero hay una en particular importante, y es que fíjense que se nos está quejando de que no estamos inyectando el HTTP client. ¿Por qué? Porque hay una cosa súper importante que tenemos que hacer aquí, que no la puse a propósito justamente porque este error es súper frecuente, ¿no? Recordemos que testbed representa el banco de pruebas de nuestra aplicación de Angular y necesita replicar todos los imports que tiene tu aplicación principal, ¿no? Pero lo que hace es simplemente configura un DOM específico para poder hacer nuestras pruebas de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en concreto? Bueno, tenemos que pedirle dentro de los imports que se traiga HTTP Client Module.
De hecho, otra de las cosas que vamos a necesitar es, ya me adelanto un poquito más, es app routing module, ¿sí? Que lo vamos a precisar para poder luego espiar el router cuando, cuando hagamos cosas dentro de nuestro repositorio. Bien, con esto volvemos aquí a los tests, ¿sí? Y ahora ya no tenemos ese problema de que el HTTP client no existe porque, bueno, dentro de los imports estaba faltando esa definición, ¿no? Ahora nos está tirando otro error. Es un poco mejor, ¿sí? Yo sé que no se ve tan así, ¿no? No se ve como que esto haya mejorado, pero estamos mejor que antes, ¿sí? Y ahora lo que estoy activando son las herramientas de desarrollo. Fíjense que nos está diciendo que no puede hacer clic sobre el botón. ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a poner aquí, vamos a buscar con control P dentro de tarea service. Y al buscar todas las tareas, ¿sí? Podemos hacer un console info recuperando tareas y vamos a pedirle que nos muestre cuáles son las tareas que está obteniendo y de paso cuál es el objeto HTTP client en cuestión, ¿no? Con lo cual se va a volver a disparar el test, ¿no? Recordemos que en la terminal cada vez que yo haga cambios, esto va a estar escuchando esos cambios, ¿no? Entonces, fíjense que al recuperar las tareas, me está dando justamente las de mi backend, ¿no? Las tareas que yo tenía por aquí, ¿no? Y en particular, está pasando lo que yo dije antes al explicar en la PPT, ¿no? Que alguien vino, cumplió la primera tarea y por lo tanto, cuando yo quiero cumplir esa primera tarea, no se puede porque ya está cumplida. El porcentaje de cumplimiento está al 100%, con lo cual el botón no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando interceptar el HTTP client y ubicarle el espía que nosotros acabamos de definir. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a venir aquí a la configuración de testbed y vamos a agregar en particular una definición de providers que van a ser utilizados dentro de la inyección de dependencias. Entonces, cada uno de estos objetos providers lo que nos va a decir es, para el HTTP client tenés que usar HTTP client spy, que es el que nosotros estuvimos definiendo. Vamos a importar HTTP client y vamos a verificar bien que lo importó correctamente al HTTP client spy, con lo cual ya nos podemos ir nuevamente a el navegador donde tenemos el testeo ejecutándose, y fíjense que ahora cuando yo le pido que me dé la lista de tareas, ahora ya me está dando las dos tareas que son testear HTTP client con stubs y desarrollar testeo end-to-end, que no son las del backend, ¿no? Sino son las que nosotros definimos justamente en nuestro objeto HTTP client spy. Fíjense, aquí está, la tarea principal era testear HTTP client con stubs y desarrollar testeo end-to-end, el correspondiente, ¿no? Entonces, lo primero que está pasando es que ya estamos inyectando correctamente nuestro objeto HTTP client spy, ¿sí? No obstante, ¿qué nos está pasando acá? Bueno, esto no tiene que ver específicamente con el testeo avanzado, ¿no? Porque una de las primeras cosas que aprendimos al hacer el testeo con Angular es que Angular nos permite definir en qué momento va a correr todos los eventos asociados al binding, ¿no? Entonces, para disparar el binding entre vista y modelo y viceversa, nosotros tenemos que venir aquí nuevamente al spec, para lo cual tengo que cerrar algunas ventanitas, ¿sí? Y acá vemos el spec, ¿sí? Y lo que nosotros estamos haciendo es mandamos a cumplir la tarea, pero no ejecutamos el binding, con lo cual la correspondencia entre modelo y vista se pierde, ¿no? No están sincronizadas, ¿no? Por eso nos sigue apareciendo acá
un 50%, que es lo que originalmente tenía nuestra tarea. Ahora, si yo explícitamente le estoy pidiendo aquí con este mensaje detect changes al objeto fixture, fíjense cómo ahora automáticamente nuestros tests están pasando. Lo último que nos falta en este caso, y que me gustaría testear, es que el tarea service le pase al objeto HTTP client en su método put un objeto tarea que tenga un porcentaje de cumplimiento al 100%. Vamos a hacer eso. Nos ubicamos en la última línea y a continuación le vamos a pedir a nuestro objeto espía que nos dé del método put la última llamada que se haya hecho. ¿Sí? Esto nos da un objeto que en particular el que nos interesa es obtener el segundo argumento del método put. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque si te fijas acá en tarea service, el actualizar tarea delega en el método put de HTTP client pasándole la URL y el objeto que va en el body, ¿no? Que es un JSON. Como este objeto es un JSON, lo que nosotros tenemos que esperar acá es que ese JSON tenga un porcentaje de cumplimiento al 100%. Lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de destructuring, ¿sí? O desestructurar ese objeto, porque para ser un poquito más exactos, lo que vamos a pedirle es que el ID sea 1, por las dudas, y que el porcentaje de cumplimiento sea 100. Entonces, obtenemos el objeto y nos quedamos en particular con dos constantes, dos referencias, ID y porcentaje de cumplimiento. Lo que esperamos es que ID fuera 1 y que, por otra parte, el porcentaje de cumplimiento que le pasemos, ¿no?, al backend sea 100. Fíjense que se sigue manteniendo el verde en nuestro test, ¿no? Y si quieren ver que esto se rompe, para que me crean que no es un PowerPoint, efectivamente era 100 lo que nosotros estábamos esperando, así que buenísimo, ya hemos completado nuestro primer test. Repasemos entonces en qué consistió nuestro primer test. Mandamos a cumplir la tarea, forzamos el data binding entre modelo y vista y luego estamos verificando que hay un correcto funcionamiento entre el objeto de dominio, el componente de Angular y la vista para que aparezca un 100,00% de porcentaje de cumplimiento. Pero además lo que estamos chequeando es que al backend le llegue correctamente la información. Jasmine nos provee un espía para nuestro objeto HTTP client que necesita el tipo, lo que nosotros vamos a espiar, y los métodos que nosotros podemos redefinir para que, por ejemplo, le digamos cuáles son los valores que debe retornar. En particular, te vamos a dejar junto con el video el cheat sheet o la lista de funciones más comunes de Jasmine para que vos puedas construir tus espías. Y por último, pero no por eso menos importante, nuestro objeto testbed necesita importar todas las definiciones de los módulos de los objetos que estamos por espiar. En este caso, HTTP Client Module. También necesitamos configurar la inyección de dependencias para reemplazar el objeto HTTP Client por nuestro espía. Y eso lo hacemos de esta manera. Vamos a pasar al segundo test, que va a testear cómo es la navegación cuando queremos asignar una tarea. Entonces vamos a ir a la aplicación y vamos a ver cómo funciona el botón de asignación y a qué página tenemos que redirigirnos. Buscamos el botón que nos permite asignar una tarea. Nos fijamos que tiene como data test ID este botón en particular, asignar underscore y un 2. Uno puede suponer que ese 2 corresponde al identificador de la tarea. Efectivamente está cambiando cada uno de los botones en base al identificador de la tarea en cuestión. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es disparar cualquiera de esos botones para ver hacia dónde nos lleva. Fíjense que la URL nueva es asignar tarea barra y el ID de la tarea. En este caso es asignar tarea barra 3. Escribamos nuestro test.
hagamos la búsqueda del botón que nos permite asignar. Cualquiera de las dos tareas es posible asignarlas, dado que ninguna de las dos están cumplidas. Y lo que nos devuelve dentro del DOM es un botón, así que enviamos el mensaje click. Lo que sigue es forzar el binding mediante un fixture detect changes. Esto va a permitir que se dispare la navegación. Ahora bien, para poder hacer aserciones sobre la navegación, lo que necesitamos es definir un espía sobre el router. Así que tenemos que irnos un poquito más arriba en la definición de nuestro testbed y vamos a declarar una variable. La variable se va a llamar router spy y va a ser de tipo Jasmine Spy Object, que se parametriza en el tipo de lo que estamos espiando, que en este caso será el router. Lo que tenemos que hacer aquí, creo que ya está importado. Sí, efectivamente lo tenemos importado aquí arriba. Así que lo que sigue es, en el before each, hacer la definición propiamente dicha de nuestra variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a pedir a Jasmine que nos dé un spy object. Habíamos dicho que estábamos espiando el router, y para saber cuáles son los métodos que tenemos que espiar, nos vamos a ir aquí al componente de tareas y fíjense que se envían dos mensajes al router: navigate by URL y navigate. Así que esos serán los dos métodos que vamos a estar espiando. Y en particular, en la asignación de tarea, nosotros vamos a utilizar el navigate, que recibe un solo parámetro, que es una lista. Volviendo al test, una cosa que podríamos hacer es chequear que router spy método navigate, y vamos a tomar la primera llamada y le vamos a pedir el primer argumento, ¿no? Recordemos aquí que al asignar estamos pasando un solo argumento en formato de lista. Entonces tenemos que recibir asignar tarea en el primer elemento de esa lista, y el segundo tiene que tener el ID de la tarea. Entonces vamos a usar el formato de desestructuración de una lista para recibir la URL y el ID de la tarea. Entonces lo que podemos pedir acá es que la URL sea igual a asignar tarea y el ID de tarea sea 2. Si nos fijamos en Karma, aparece un error. Este es un error bastante frecuente, que es el en el cual se está quejando de que args es undefined, es decir, no tenemos ninguna llamada al router spy. ¿Y esto por qué es? Esto porque es un error muy frecuente olvidarse el provider, así que vamos a incorporarlo aquí. Provide router, y le vamos a decir que use el espía que nosotros definimos líneas antes dentro del before each. Ahora sí, fíjense cómo los tests están pasando perfectamente. Repasemos lo que acabamos de hacer en este segundo test. Estamos disparando la asignación, para lo cual lo que nos interesa es que se navegue al lugar correcto. Utilizamos entonces un espía sobre el router que se configura en testbed antes de cada uno de los tests. Y por último, no nos debemos olvidar de definir como provider a nuestro router espía. Esto se puede hacer en dos lugares: o bien en la configuración de los providers, como hemos hecho, o también tenés la opción de utilizar el override component, que es un mensaje que también se puede aplicar sobre testbed. Pasaremos a continuación al tercer y último test, que va a simular un error al cumplir una tarea, y vamos a testear que el componente de Angular maneje el error convenientemente. Dado que es un ejemplo un tanto complicado, queremos mostrártelo directamente en la aplicación para que entiendas cuáles son las complejidades asociadas en el momento de testear. Ubicado dentro de Tarea Service, vamos a forzar un error. Con lo cual,
podría pensar en hacer algo como throw new error, pero no puedo hacer eso porque estoy dentro de un método que devuelve un observable. Entonces, para poder devolver algo que un observable pueda transmitirlo como error, vamos a hacer lo siguiente. Contamos con una función throw_error que nos devuelve un observable, pero que además fuerza ese error, ¿no? Que va a crear la instancia del error que nosotros necesitamos. Para lo cual, lo que nos permite throw_error como función es recibir una lambda. Y en esa lambda, ahí sí podemos hacer un throw new error, donde tendremos este mensaje de error. A continuación, nos vamos a la aplicación, queremos cumplir esta tarea y de repente vemos el mensaje de error durante 3 segundos. Esto ocurre para cualquier actualización de una tarea. Pero pasan 3 segundos y el mensaje desaparece, con lo cual el desafío aquí es, tenemos que forzar el binding para que podamos ver el mensaje de error, pero ese mensaje de error está limitado a esos 3 segundos. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de si se mostró o no se mostró el mensaje? Porque a la larga, eventualmente, no vamos a ver ningún mensaje de error aquí. Ese es el desafío que tenemos que cubrir en nuestros tests. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestro test es cambiar el comportamiento del método de actualizar tarea para que dispare un error. Para lo cual hay una función de Jasmine que es spyOn muy conveniente. Fíjense que necesitamos cuál es el objeto, cuál es el método que vamos a cambiar y luego vamos a ver cómo sigue, ¿no? Entonces, bueno, acá le vamos a pedir al component que nos dé el service, dado que no lo tenemos por referencia nomás, y el método sería actualizar tarea. Fíjense que el autocompletado es inteligente, ¿no? Bien, una vez que tenemos esto, lo que sigue es el mismo mecanismo que habíamos hecho antes, por ejemplo en el HTTP Client Spy, ¿no? Donde teníamos acá la posibilidad de devolver un valor específico, ¿no? O sea, acá podríamos hacer varias cosas. Existe el mensaje callFake que nos permite dar una implementación un poquito más elaborada, sobre todo cuando son varias líneas, pero en este caso justo nos viene bien también return value porque es el más simple de todos. Lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de la aplicación, ¿no? Hacer un throw error, la función throw error que es propia de RxJS, y lo que terminamos haciendo aquí es disparando un error fake dentro del método de actualizar tarea. Busquemos el botón que nos permita cumplir una tarea. Fíjense aquí que tiene como data test ID cumplir underscore y el ID de la tarea, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Un get by test ID de cumplir underscore 1 porque es la única tarea que se puede cumplir, la 2 no tiene asignatario. El DOM nos devuelve un botón, así que marche un clic. Luego vamos a forzar el binding mediante fixture detect changes, y si después nos vamos al HTML, porque esto es más difícil de andar investigando, fíjense que tiene un data test ID error message, donde en este div estamos ubicando dentro del contenido de ese div todos los errores que aparezcan. Entonces, lo que vamos a estar buscando que se cumpla es que cuando haga la búsqueda de error message como data test ID tenga un inner HTML que exista, ¿sí? Para lo cual, bueno, si el div no existe, no quiero que falle con un inner HTML, sino que lo que tiene que hacer es romperse el test porque no existe un mensaje de error. Vamos a ver en Karma aquí que es justamente lo que se está quejando, ¿no? Estaba esperando que el string no fuera vacío y sin embargo, bueno, no tenemos mensaje de error. Vamos a hacer algunas comprobaciones como para estar seguros de que estamos en el camino correcto. Es decir,
voy a comentar los dos tests y me voy a quedar con el que quiere cumplir la tarea sabiendo que va a fallar. Por lo tanto, Karma tiene un solo test que me sigue mostrando que el mensaje de error no existe por allí. Lo segundo que quiero ver es qué pasa si yo le agrego aquí un console info de actualizar tarea posta, a ver si se llama. Cuando se evalúen los tests, una buena noticia es que SpyOn dentro de este test está funcionando correctamente, ¿no? Es decir, no estamos viendo el console info porque el código que se ejecuta es el que introduce Jasmine aquí, ¿no? Entonces esa era una cosa también importante para revisar. Por último, ¿qué pasa si sacamos este expect? El test debería pasar, pero avisarnos de que no hay ningún tipo de expectation, es decir, no hay ningún expect que esté validando que el test está pasando. Muy bien. Hay una variante que se las quiero mostrar, que es que podemos envolver este test dentro de una función que se llama waitForAsync. Y lo que hace waitForAsync es esperar a que se procesen todos los eventos de lo que esté pendiente, ¿no? En particular, algo que no hemos hecho hasta ahora es visualizar cómo es el mensaje de error. Y el mensaje de error que se recibe aquí está asociado a un componente. Esta es una función externa, así que necesitamos como parámetro el componente. Y el mensaje de error está dentro de este objeto error. Se busca de diferentes maneras, ¿no? El tema está aquí, ¿no? En que estamos disparando un setTimeout de 3 segundos, con lo cual es una operación que va a ir asincrónica. Entonces, el waitForAsync lo que va a hacer es esperar a que pasen esos 3 segundos para luego terminar haciendo el expect. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a ver cómo esos 3 segundos se visualizan aquí, ¿no? O sea, estamos viendo un DOM ficticio que está renderizando el navegador y lamentablemente falla, ¿no? Con lo cual tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos el problema de que nuestro test falla y además tardan 3 segundos, ¿no? Fíjense, 3.271 segundos en completar la operación. Entonces, waitForAsync no es lo que nosotros estamos necesitando. El inconveniente que estamos teniendo en el tercer test se puede resolver si conocemos una nueva función llamada fakeAsync, donde en el contexto de un fakeAsync vamos a poder simular el avance del tiempo en forma sincrónica mediante distintas funciones, pero en particular una bastante útil es tick, y luego procesar las tareas pendientes o bien descartarlas, donde además no vamos a tener la demora que introducía, por ejemplo, waitForAsync. Es decir, no vamos a tener que esperar a que los tests corran durante 3 segundos. Eso va a permitir que los tests de frontend corran mucho más rápido. Muy bien, reemplacemos entonces nuestra función waitForAsync y vamos a utilizar entonces fakeAsync, que tenemos que importar. Cuando vamos a Karma y ejecutamos los tests, parece que estamos en un estado peor todavía, ¿no? Porque no solamente el mensaje de error es undefined, sino que además nos aparece un nuevo problema que es hay un timer que está pendiente de ejecución. Y esto es porque dentro de nuestro error handler hay un setTimeout. Y dentro del contexto de fakeAsync, lo que tiene que pasar es que no tienen que quedar tareas pendientes, ¿no? Algo que, bueno, con waitForAsync se ejecutaban eventualmente luego de esos 3 segundos. Pero acá no queríamos esperar esos 3 segundos. Entonces, bueno, una forma de resolverlo es invocar a la función tick, que hace que pasen esos 3 segundos y ahora nuestro test falla, digamos, pero falla como fallaba antes, ¿no? Solamente que tarda 300 milisegundos, más o menos, y nos muestra que el mensaje de error es undefined, pero no hay tareas pendientes, ¿no? El problema que empieza a pasar es que, bueno, si yo digo que el timeout es de 5 segundos, se me vuelve a romper el test
avisándome de que todavía tengo tareas pendientes para ejecutar, que es la de prácticamente la que nosotros queremos, ¿no? La de borrar el mensaje de error. Entonces, una opción mejor que la de utilizar tick es importar la función flash, que lo que hace es disparar la ejecución de tareas pendientes, todo tipo de tareas pendientes. Entonces, bueno, ahora ya es independiente de la cantidad de segundos que estemos mostrando el mensaje de error. Ya nos podemos concentrar en ver que nuestro mensaje de error sí aparezca, ¿no? Y fíjense cómo vamos a resolver el problema del test. Trabajamos con la función tick de 0 segundos, pero eso libera todo el procesamiento de lo que sea asincrónico. En particular, si vamos a la definición aquí del componente, van a fijarse que el cumplir requiere hacer una wait de actualizar tarea, que es un método propio también del componente, que en este caso delega el cumplir en el objeto de dominio y luego llama al service para actualizar la tarea. Pero ese pequeño tick, aunque sean de 0 segundos, lo que permite es procesar todas las tareas que están dentro del thread pool. Es decir, dado que no va por el event loop la actualización de tareas, necesitamos informarle a nuestro test que hay una actualización pendiente de microtasks. Con eso, luego sí podemos disparar el binding de vista modelo modelo vista, ¿no? Porque si lo hacemos en este momento así, sin el tick, lo que va a pasar es que se procesan todos los eventos sincrónicos y eso hace que se deje para después la actualización de la tarea en el service, que es la que termina fallando, ¿no? Cuando yo le digo tick de 1 segundo, tick de 50 milisegundos, no importa, incluso con un tick de 0, equivale a hacer un set timeout de 0 milisegundos, pero lo que hace es, bueno, dispara todo el procesamiento de las tareas asincrónicas que estén dando vueltas. Y eso hace que, bueno, en este caso el fixture detect changes funcione bien y podamos empezar a ver el mensaje de error. Y otra cosa interesante que vamos a mostrarles a partir de ahora es qué pasa si yo le digo que una vez que hago flush, espero que el mensaje de error se vaya. Fíjense que no se va el mensaje de error, o al menos para que se pueda ir, yo lo que necesito aquí es nuevamente, de la misma manera que hice esto, ¿no? Tick de 0 fixture detect changes para forzar el binding. Acá también tengo que forzar el binding cuando termine de procesar las tareas. De esa manera, el estado en el que queda mi aplicación es el correcto. No hay más mensaje de error porque ya simulé que pasó el tiempo que tenía que pasar y ahora sí nuestro test termina funcionando correctamente. Repasemos lo que acabamos de implementar en el tercer test. Luego de ubicar con el spy-on la bomba para que se dispare en la actualización de tareas, lo que hacemos es, mediante la función tick, forzar la ejecución de todas las tareas asincrónicas para luego hacer el binding y de esa manera lo que podemos chequear es que el mensaje de error aparezca. Un detalle importante es no olvidarnos de hacer un flash o flash microtask o el tick correspondiente para que no nos queden eventos pendientes de procesar, porque de lo contrario cualquier test que ejecute dentro del contexto de un fake async va a fallar. Y así llegamos al final del nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximo.